Hoy voy a leer de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, habíamos notado en nuestro primer estudio anterior de esta epístola que había problemas en Corinto. Nos esforzamos para hacer notar que Corinto era una buena iglesia. Los problemas en Corinto pueden a veces ser exagerados terriblemente. Muchos de los problemas eran graves y sin embargo afectaban a una minoría de personas. Sabemos que en general la iglesia era sana, buena, ferviente y celosa, porque así lo dice el apóstol. Y sus elogios de la gente en la iglesia de Corinto son muy fuertes. Por lo tanto, debemos tener equilibrio. Sin embargo, hubo problemas. Y el primer problema que se mencionará es el problema de las camarillas o divisiones o facciones dentro de la iglesia donde supuestamente seguían a predicadores particulares. Ahora, ¿por qué es este el primer problema? ¿Y por qué es el más grave? O preguntamos, ¿es el más grave? Después de todo, uno pensaría que el hombre incestuoso de 1 de Corintios 5 es quizás un problema más serio que el de la división. Podrías también pensar que algunos de los otros problemas en la iglesia, como el problema doctrinal, particularmente con respecto a la resurrección, fue más fundamental que el espíritu de separación o de divisiones, por más malas que sean. Pero el apóstol Pablo comienza con esto: facciones y espíritus de división dentro de la iglesia. ¿Es realmente este el peor de sus problemas? Bueno, en muchos sentidos lo es, porque involucra a muchos. Os ruego, hermanos, y llegaremos al versículo 11, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Esa es una palabra poderosa. Y en el versículo 10 se hace referencia a todos, lo cual parece extender a todos. Es como si la mayoría de la gente estuviera en uno de los grupos o en el otro. Esto es algo que afecta a toda la comunidad. Entonces, desfigura a toda la iglesia. Por supuesto, es la raíz de muchos otros problemas. Y mientras esto es así y la iglesia está dividida, los otros problemas no pueden ser tratados. Este problema le quita el amor a la iglesia, que es el primer mandamiento de Cristo, especialmente para su pueblo, que se amen unos a otros. También este problema roba la autoridad de Cristo. Las personas están compitiendo para promover como maestro principal al uno y al otro, y con excepción de los que decían que eran de Cristo, este problema quita de la autoridad única de Cristo. Solo hay una autoridad en la iglesia. No es un predicador ni ningún tipo de líder, sino solo Cristo. Y luego el apóstol argumentará, ante todo, que este problema eclipsa el poder de la cruz de Cristo. Y explicaremos por qué a medida que avanzamos. Entonces este es un problema tremendo. Os ruego pues, hermanos, dice el apóstol. Por supuesto que es un mandamiento de Dios. Un mandamiento de Dios a través del apóstol inspirado. En efecto, es un mandamiento de Cristo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que significa que el apóstol es particularmente consciente de que no es otro, sino Cristo el Salvador, quien le habla en este mandamiento. Entonces, ¿es un mandamiento de Cristo para los corintios y para todos nosotros? Pero la palabra ruego no tiene la intención de quitar la autoridad del mandamiento,
sino más bien le adiciona. Pablo les ruega y les ruega porque aunque es un mandamiento, Pablo los quiere. Y en general, esta es una iglesia buena. Y las personas en ella son sinceras. Y este problema les arruinará si continúan de esta manera. Entonces no solo se manda, sino que se manda en términos de ruego. Pero por favor no leas la palabra ruego como si de alguna manera hubiera un indicio de opción en esto. No, es un mandamiento. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Estas divisiones se mencionarán nuevamente en el capítulo 3 e involucran hostilidad, antagonismo, peleas y discusiones a medida que la gente trata de promover a su maestro favorito. Y el apóstol dirá quiénes son algunos de ellos. Pero ahora más positivamente, que habléis todos una misma cosa. Eso no significa que tienes que hablar lo mismo de todo. Tenemos nuestras opiniones legítimamente diferentes sobre todo tipo de cosas y nuestras diferentes reacciones. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata sobre todo del Evangelio, cuando se trata de Cristo, que va a ser el tema de estos versículos, entonces todos hablamos lo mismo. Somos sus hijos, creemos en el Calvario, creemos en las doctrinas de la Biblia. Y que no haya entre vosotros disensiones, divisiones, literalmente divisiones, y personas que se enfrentan los unos con los otros. En el caso de Corinto, era porque se alinearon detrás de diferentes maestros. En nuestro caso podría ser muchas otras cosas, puntos de vista sobre diferentes cosas que nos dividen y se interponen entre nosotros. Podría ser lo étnico, podría ser cualquier cosa que no debería tener lugar en absoluto en la iglesia. Sin divisiones. Si no, intentemos ser uno con el otro en todo. Antes seáis perfectamente unidos, dice. Hay algo bastante hermoso en lo que sigue. Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y en realidad cuando miras detrás de estas palabras, ves toda la personalidad humana. Tienes la mente, la facultad de razonar, tienes el corazón, el afecto y tienes la voluntad, el aspecto volitivo de hombres y mujeres. Los tres componentes de tu personalidad están aquí. Antes seáis perfectos unidos. Unidos es una palabra interesantemente traducida. Algunas personas lo traducen así: que seáis enteramente remendados en afecto y comunidad. Esa es la idea detrás de la palabra. Perfectamente unido, pero la idea de ser remendado está también en la palabra. Encajados juntos, reparados y unidos, pero es algo que implica amor y afecto mutuo los unos por los otros, perfectamente unidos. Entonces aquí se insinúa el afecto, en una misma mente, pensando de la misma manera. La mente es el palacio de la fe. Realmente se trata de la fe en la misma mente, y aquí está el poder de la razón. Y en un mismo parecer, y en realidad podrías leer parecer como sentencia. Es la idea de un juez sentenciando a alguien, un juez que viene y toma una decisión. Eso es lo que vemos aquí. Así que es lo volitivo. Podrías casi traducirlo como la misma determinación, en los mismos sentimientos y en la misma unidad, en una misma mente y en un mismo parecer, en un mismo juicio o determinación o voluntad. Esta unidad debe unir a toda la persona. Pero vayamos al versículo 11. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloe,
Esto no es acerca de contar chismes, por cierto. Algunas personas piensan que los miembros de la casa de Chloe se refiere a un lugar, pero nuestros traductores probablemente tengan razón al decir que es una persona, el cabeza de familia, Chloe, un creyente destacado en alguna parte. Pero esto no se trata de chismear ni de contar cuentos, porque al apóstol Pablo se le ha dicho esto con miras a la corrección y a la piedad. Y al narrador no le importa que se mencione el nombre. Por lo tanto, no se trata solo de llevar cuentos. Por los que son de Chloe, que hay entre vosotros contiendas, disputas. ¿Cuáles eran estas disputas? Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros, nota eso, cada uno de vosotros, no necesariamente todas las personas en la membresía de la iglesia en Corinto, pero ciertamente implica a la mayoría de ellos, para que el apóstol use el lenguaje tan libremente. Es una falta común. Cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo. Ellos se estaban alineando detrás de los maestros y defendiendo a ciertas personas. Pablo, el evangelista y apóstol, él debe ser la autoridad clave, dirían algunos. Él es el héroe al que adoraremos. Pondremos en primer lugar y le seguiremos. Otros decían, pues yo de Apolos. Bueno, se destacó por su oratoria, era un gran orador, y supongo que podrías escucharlo durante horas cuando él hablaba. Y traía todo tipo de ilustraciones y argumentos, y era muy sensato, muy sano cuando predicaba. Pero la gente incorrectamente se alineó detrás de él y lo vistió con una autoridad especial sobre ellos. Y yo de Cefas. Bueno, porque el apóstol Pedro... ¿Por qué el apóstol Pedro debería ser un favorito? Él había sido testigo presencial de todo el ministerio de Cristo. Por supuesto, ni aun Pablo había sido testigo presencial. Él había recibido todo su conocimiento por revelación especial. Pero yo sigo a Pedro, dirían algunos. Lo ha visto todo y empezó como un humilde pescador y predicó el primer gran sermón en Pentecostés. ¡Qué hombre tan maravilloso! Era también capaz de hacer poderes y prodigios. Y yo soy de Cristo, dirían algunos. Y cada vez más me apego a la opinión de que Calvino, que dijo que el grupo Yo soy de Cristo era el correcto y el bueno. Ellos fueron solo a Cristo. Pero qué tragedia que esto se diga de un grupo solamente dentro de la iglesia. Todos deberían haber sido del grupo Yo soy de Cristo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se dividieron en grupos o facciones? ¿Cuál fue el motor o la fuerza de esta división? Bueno, se podría decir que fue solo la carnalidad. El apóstol dice esto en el capítulo 3. Es solo de la carne. Es como niños en el patio del recreo y tienen que formar grupos y tienes que estar en el grupo de una persona o de otro o de otra, y es una mezcla por supuesto de orgullo por estar en un grupo, es una mezcla de miedo o nerviosismo el estar en un grupo contra los demás, y eso para cuidarnos y demás. Puede haber muchas razones, pero la razón que surge de manera más prominente en el caso de Corintios no es solo infantilismo o carnalidad, aunque hubo eso, sino es esto, que en Corinto, al igual que en Atenas, en las comunidades griegas donde había ese amor por la filosofía, por la oratoria y la sabiduría griega, en ese lugar el Evangelio de Cristo no tenía importancia y era ridiculizado, no tenía valor, no era respetado. Y parece que los corintios se habrían dicho a sí mismos, ¿qué podemos hacer para promover nuestro mensaje? ¿Qué podemos hacer para superar ser despreciados, denigrados, devaluados? Bueno,
La respuesta es: necesitamos personalidades. Personalidades conspicuas como nuestros predicadores. Necesitamos personas como predicadores a quienes la población en general les admire, que los consideren como héroes, grandes personas, especialmente cultas, educadas o con algún poder de atracción. Eso es lo que necesitamos. Yo soy de Pablo, no porque sea el mayor orador, dirían ellos, pero yo soy de Pablo porque el poder de Dios está con él. Soy de Pedro, porque él fue testigo de todo. Soy de Apolos, su oratoria vendría bien en Corinto. Y así sucesivamente. Eso es realmente lo que pasaba. ¿Cómo sabemos que pasaba eso? Por la larga respuesta que les da el apóstol, donde promueve la cruz de Cristo como el poder único. La gente a menudo dice que cuando dejas el versículo 13, o más bien después de sus comentarios sobre el bautismo en el versículo 16, lo cual miraremos, ellos dicen que Pablo no vuelve a mencionar esta cuestión de las divisiones sino hasta el capítulo 3, versículo 3. ¡Qué discreción larga!, dicen. Y se sabe que algunas personas dicen que Pablo se desvía del punto en todos esos versículos para tratar otros asuntos de tremenda importancia, y luego vuelve al punto. Pero sabemos que Pablo nunca pierde de vista el punto. Él no ha cambiado el tema. Él no está desviándose entre el capítulo 1, versículo 16 y el capítulo 3, versículo 3. No está desviándose en absoluto. Verás, la razón de las divisiones fue que los corintios subestimaron el poder único e inherente de predicar la cruz de Cristo. Por eso todos defendían a diferentes personalidades. Eso era lo que buscaban: el poder, el respeto y la aceptabilidad. Y lo mismo ocurre hoy en día. Lo mismo. La gente defiende a un predicador en particular y hacen de esa persona un héroe. Sí, en los Estados Unidos incluso aplauden a sus predicadores campeones. Miran diferentes videos de algunos nombres grandes y estas son supuestamente iglesias reformadas, donde muy a menudo les aplauden. Aplausos que no tienen absolutamente ningún lugar en una iglesia de Jesucristo. Eso es abominable, es monstruoso. Sin embargo, lo hacen, porque es su campeón. Él es quien les encantará. Él es el que tiene el poder. Y el apóstol Pablo responde que no, porque eso hará ineficaz la cruz de Cristo. Y aún es incluso un insulto a Dios. Pero va más allá. Dicen, no es bueno solo predicar. Se tiene que también añadir algo de drama. Y se debe comunicar de otras formas para que la predicación sea más eficaz y más atractiva. Tienes que tener una iglesia que sea sensible al buscador y tienes que dar a las mentes carnales lo que quieren para que respeten el Evangelio. Tienes que especializarte completamente en apologética. La apologética tiene su lugar, pero ellos dicen que el 75% de tu mensaje tiene que ser de argumentos apologéticos inteligentes, o la gente no respetará tu mensaje. Ellos no entienden la predicación de la cruz de Cristo, que tiene un poder en las manos del Espíritu Santo, más allá de todas estas otras cosas juntas. Y eso es lo que el apóstol ahora responde desde el versículo 17 en adelante. Entonces, él se mantiene en el punto todo el tiempo. Nunca cambia de tema. Él les dice que ellos quieren ese espíritu de división porque están buscando a la persona que será la clave para ganar la atención y el respeto de la gente. Pero estás buscando en el lugar equivocado. Es la predicación de la cruz de Cristo que va a ser el verdadero argumento. Repasaremos ahora algunos de estos versículos muy rápidamente. ¿Está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? El significado es tan obvio. ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. El apóstol agradece a Dios. Pablo creía en el bautismo. Cristo ordenó el bautismo. El apóstol Pablo enseña el bautismo. Pero da gracias a Dios que en Corinto, de alguna manera, por las circunstancias mandadas por Dios, él no bautizó. Otros bautizaron. Y ahora Pablo mira hacia atrás y dice, fue del Señor, porque veo que si yo también hubiera bautizado, hubiera fortalecido este espíritu de división. Pero algunos decían, pero fui bautizado por Pablo, inclusive en el nombre de Pablo. Pero Pablo dice, doy gracias a Dios que en su soberana voluntad no permitió que los bautismos recayeran sobre mí, porque estaba concentrado en la predicación. Para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y en el versículo 16, y también bauticé la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro. Y la gente dice, el apóstol tiene un lapso de memoria. Él bautizó a Gayo y a Crispo. Y de repente recuerda que también había bautizado a Estéfano y a los de su casa. El apóstol Pablo no tuvo un lapsus de memoria. Él dictó esto. Si estás dictando y de repente recuerdas a otros, se lo dices a la persona a la que estás dictando. Y eso da continuidad a lo que se está escribiendo. No, Pablo no se olvidó de nada. Me gusta la sugerencia de algunos de los comentaristas y escritores antiguos, aunque nadie puede estar seguro de ello. Ellos dicen que Estéfanos fue el carcelero de Filipos. Fue bautizado en Filipos y posteriormente se trasladó a Corinto. Y es por eso que se pone en una categoría separada. No porque el apóstol se olvidó y repentinamente lo recuerda, sino porque dos de las personas que mencionó fueron bautizadas en Corinto y uno que está entre ellos fue bautizado por el apóstol Pablo en otro lugar, por lo cual se le agrega de manera separada. No es que sea una ocurrencia posterior o tardía. No hay ideas posteriores en la epístola inspirada. Pero la clave está en el versículo 17, porque no me envió Cristo a bautizar. A lo cual sí le envió, pero tienes que leer la oración completa. Sino a predicar el evangelio. Y en Corinto, esa era su principal preocupación. Luego viene el punto a la mitad del versículo 17, la respuesta al espíritu de división. Y vemos la razón de su espíritu de división. No en sabiduría de palabras. Todos aquellos de ustedes que van tras Apolos y lo quieren, porque él puede manejar el razonamiento complejo y puede disputar con los oradores griegos, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Solo la predicación de la cruz de Cristo, de manera persuasiva, por supuesto, lo cual también incluye otras cosas. Por ejemplo, el por qué necesitas a Cristo, por qué estarás eternamente perdido sin Él, cuán bondadoso es Él y las maravillas de ser cristiano. Todas estas cosas están incluidas, pero la clave es la cruz de Cristo, comunicada por una clara predicación. El poder está ahí. Por supuesto, cuando digo esto, sabemos que el poder es del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo está enfocado en el tema de la predicación de la cruz de Cristo. Y luego en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hablemos unos momentos sobre esto. ¿Por qué la gente pensaría que la predicación de la cruz es una locura? Bueno, algunos dicen, ¿quieres decir que alguien llamado Jesús, que nació en un hogar pobre, que siguió una profesión pobre,
que fue de un lugar sombrío, que Él es el Salvador del mundo, locura. Tendría que ser uno grande. Pero esa es una de las razones por las que algunas personas piensan que esto es una locura. Otros puede que digan, ¿puede un hombre que murió como un criminal en una cruz romana ser el Salvador del mundo? No entienden lo que Jesús estaba haciendo, así que para ellos todo es una locura. Otros, como los que rodeaban la cruz en ese tiempo, puede que digan, pero Él no pudo salvarse a sí mismo de la muerte. ¿Cómo puede ser el Salvador del mundo? Otros dicen, su carrera terminó en humillación y en muerte degradante. ¿Cómo puede Él ser Señor de todo? Otros atacan de manera teológica y dicen, tú dices que Cristo murió por todos los que serían salvos y Él tomó su castigo, pero no puedes transferir la culpa de una persona a otra. No hay forma de que puedas hacer eso. Por supuesto que sí se puede, pero ellos no lo ven y piensan, ¿cómo podría ser un Salvador? ¿Cómo podría transferir la culpa de nosotros a Él? Y luego otros dicen, sería inmoral que Dios castigue a un hombre inocente en nuestro lugar. Y de repente afirman ser expertos en moralidad y cosas morales por varias razones. La gente piensa que este evangelio es una locura. Y luego otros están diciendo hoy en día, esta fue solo una teoría desesperada inventada por la iglesia primitiva para evitarles la vergüenza de que su Salvador fue crucificado. Entonces lo convirtieron en alguien que hizo una expiación sustitutiva por los pecados de los demás. Es solo una cosa novedosa e inteligente inventada por la iglesia primitiva. Sí, pero también fue profetizada por siglos de antemano, que esto es exactamente lo que Dios haría. Pero ellos no saben esto en su ignorancia. Y otros simplemente dicen, bueno, es una locura pedirme que me arrodille y me postre ante Dios y que confíe en un Salvador para que me perdone. Y su orgullo les hace considerarlo una locura. Entonces hay muchas razones y diferentes por lo que la gente piensa que la predicación de la cruz es una locura. Incluso los cristianos piensan que el acto de predicar tan a menudo es una locura. Y dicen, ¿qué? En una era de drama, comunicaciones y cosas visuales, ¿sigues predicando? ¿Predicar a Cristo con palabras y razonamientos? Eso no es bueno. Y desprecian la predicación. Y en sus iglesias no se predica mucho. Pero el apóstol responde aquí en este versículo 17, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Luego el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El griego en realidad dice, a los que están pereciendo. Nuestros traductores lo han traducido los que perecen. El apóstol dijo los que están pereciendo. Están pereciendo a lo largo de sus vidas. Están deteriorándose y perdiéndose en el cinismo. Y nosotros buscamos ganarlos y persuadirlos. Mas a los que se salvan es a saber a nosotros. Y de nuevo, mas a los que están siendo salvos es a saber a nosotros, que es lo que realmente dice Pablo, es potencia de Dios. Él tiene en mente tu salvación en la conversión y tu santificación continua, y la cruz de Cristo energiza ambos aspectos. Lo hace, ¿no es cierto? Cuando eres salvo, viene a tu mente y entiendes la muerte expiatoria de Cristo y el sistema de expiación que uno tomó
tu lugar. Y entonces tu corazón y tus sentimientos se conmueven. Estás tan conmovido que Cristo, por quien todo el mundo fue creado, murió por ti. Sufrió en tu lugar y tomó tu eterna aflicción. Entonces, por el poder del Espíritu, tu voluntad es movida. Y te postras a sus pies y te entregas a Él. La mente, el corazón y la voluntad son conquistados por la obra del Espíritu, por la cruz de Cristo. Ahí es donde está el poder. ¿Por qué los predicadores que inclusive creen en el Evangelio no lo predican o lo predican tan raramente? ¿Por qué no persuaden a la gente de su necesidad y que se arrepientan y confíen solo en Cristo como su Salvador y portador de pecados? ¿Por qué esto se predica tan raramente en estos días? Ahí es donde está el poder, la predicación del Evangelio. Y ese es el argumento del apóstol. Es potencia de Dios, al final del versículo 18. En cuanto a su contenido, es pura genialidad, que de los tres miembros de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios, tres personas, que uno de ellos deba ser designado y se ofrezca como voluntario para venir a este mundo, para entrar en la carne humana y para ser nuestro Salvador sufriente. Él abriría el camino del cielo, tomando el castigo del pecado por todos los que serían salvos. La muerte expiatoria sustitutiva de Cristo es puro genio divino. Ahí es donde está el poder. Es poderosa en su sustancia, es poderosa en su efecto. Cuando las personas son movidas, son tremendamente cambiadas. Nacen de nuevo y se convierten en verdaderos creyentes del Señor. Y se les da luz, entendimiento y un corazón nuevo. Es el poder, en efecto. Es el poder del amor. Somos movidos por el amor de Cristo. Cuando nos acercamos a Él, somos llenados de amor por Él. Es poderoso en su duración. Nos salva para siempre. Y es infalible. Una vez que por la obra del Espíritu toca el corazón, salva. Y salva para siempre. Para que nunca se pierda el verdadero convertido. Es potencia de Dios. No hay sustituto. El apóstol Pablo les dice en efecto, olvídense de vuestras divisiones. Olvídense de vuestras separaciones y vuestros grupos. El poder de Dios está aquí. Es una iglesia de una mente, una en oración, un lugar donde el Evangelio es proclamado. Porque está escrito, versículo 19, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Esto se cita de Isaías 29. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios. De dos maneras. El Evangelio de Cristo no debe nada a la sabiduría humana. Cuando escuchas el Evangelio y la obra de Cristo y los llamamientos de Dios, ese mensaje no contiene nada de sabiduría humana, lo cual no contribuye en absoluto. La sabiduría humana dice, si hay un Dios, la única forma de conocerlo es ganándose el derecho y siendo justo. Eso es imposible. Necesitas una salvación gratuita lograda solo por Cristo. Destruiré la sabiduría de los sabios. La sabiduría humana no tendrá parte alguna en el Evangelio. Y entonces la sabiduría de los sabios será progresivamente destruida. Esto sucede de dos maneras. A medida que transcurren los tiempos, la sabiduría humana surgirá con sus puntos de vista o por medio de ideología política, y luego se verán sus debilidades, y luego pasará de moda, y pronto dejará de existir,
y será reemplazada por alguna otra teoría humana. Eso continúa constantemente y en ciclos constantes. Las cosas que la gente creía hace 500 años se han ido, incluso hace 100 años, incluso hace 50 años. Todos los grupos, partidos políticos, están evolucionando, cambiando, desechando y tirando las cosas que apreciaban y los están reemplazando con nuevas ideas. Destruiré la sabiduría de los sabios, dice el Señor. Cada generación de sabiduría cae y se hace ver como ridícula. Y al final de los tiempos, la sabiduría humana finalmente caerá. ¿Se refiere esto a toda la sabiduría humana? No. Dios nos ha dado el poder de la razón y de observación y de investigación. Y hay mucha sabiduría humana que crece, se acumula y no muere. Y se debe respetar. Mucho del aprendizaje debe ser respetado, pero en cuanto la sabiduría humana empieza a hablar de Dios, de cómo Él es, de cómo encontrarlo, de cómo vivir y tratar de solucionar problemas de conducta, entonces la sabiduría humana cae y fracasa. Es inútil en esas áreas, y eso es lo que se tiene en mente acá. La sabiduría humana será abolida. Los intentos débiles del hombre para tratar de comprender el origen de la vida, si existe o no un Dios, los propósitos y caminos de Dios, en todo eso la sabiduría humana no puede, porque tiene prejuicios profundos y es antagónica contra Dios. Entonces no todo el aprendizaje de la sabiduría humana, pero el aprendizaje humano no es bueno para el comportamiento y la investigación espiritual. Dios debe revelarse a sí mismo. Porque está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Lo que muy probablemente significa, yo frustraré la sabiduría de los sabios y de los entendidos en este mundo, cuando se trata de las cosas de Dios. Versículo 20. ¿Qué es del sabio? ¿A dónde lo lleva su sabiduría? ¿Qué del escriba? Mira al mundo, mira las noticias de ayer y anoche, mira las guerras, las amenazas de guerras, y los lugares donde hay hambre provocada por la conducta humana, y los problemas que no se pueden resolver. Cada época, cada año, cada día hay enormes problemas internacionales, para lo cual nadie tiene respuesta. ¿Dónde está el sabio en todo esto? ¿Dónde está el escriba en la solución de los problemas de comportamiento y de la relación con Dios? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido ya Dios en todos los tiempos la sabiduría del mundo? Y luego el apóstol procede y con esto debemos cerrar, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios, por sabiduría, agradó a Dios por la locura, dicen ellos, de la predicación de la cruz, el salvar a los creyentes. Queridos amigos, que esta sea siempre una iglesia donde se proclama el Evangelio. Nunca pierdan de vista el Evangelio. Un servicio cada semana dedicado a persuadir a los pecadores y para la presentación de Cristo en el Evangelio. Esto, y solo esto, es donde reside el poder de Dios. Y esa es la respuesta del apóstol Pablo a la causa de las camarillas y las divisiones en Corinto.